Noticia en redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram. Voz e imagen en www.radiosonora.com.mx. 94.7 FM, estación piloto. Y 29 repetidoras en todo el estado la consolidan como líder en cobertura. Radio Sonora se ubica en Avenida Obregón número 46, código postal 83,000. Ubicado en el centro histórico de la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Teléfono en cabina 662-212-6655. Oficinas 662-212-0780. Mensaje de texto y WhatsApp 6628-4723-64. Radio Sonora, recuperando nuestra radio. Informativas, humorísticos, filosóficas, políticos, metaficcionales, clásicos, metafóricas, sarcásticos, provocativas, libres. Porque a todas pertenece la palabra. Y a todos. Radio Sonora abre el espacio ciudadano a Libera Radio. Hacemos equipo para hacer futuro. Porque a todos pertenece la palabra. Libera Radio. Libera Radio, aquí en Radio Sonora. Buenas tardes, amigas, amigos de Libera Radio y de Radio Sonora. Esto es Porque a todas y a todos pertenece la palabra, el programa de Libera Radio aquí en Radio Sonora. Ya son las 7 con 1 minuto y estamos empezando esta transmisión. Yo soy Ismael Ángel y estamos aquí los compañeros Erika Yeguno, Refugio Velázquez hola. Carlos Rivera. Buenas tardes. Buenas tardes, Ismael, Carlitos, Erika. Aquí estamos ya en su programa Porque a todos y a todas pertenece la palabra. Hola, Erika, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gustazo estar aquí con ustedes nuevamente. Y el compañero Carlos Rivera en los controles, en la producción y ahí moviendo los hilos para que todo esto llegue hasta sus oídos. Buenas tardes, Carlos. Hola. Dice hola. Es que no puso el micrófono. No trae micrófono. Bueno, hoy vamos a platicar. ¿De qué vamos a platicar, compañeros? A ver, cuéntenme antes de dar los teléfonos. Primero cuéntenme de qué va a ser el programa. De las secuelas del COVID. Usted padeció COVID, lo tiene en este momento, es de las personas que cree que debería contagiarse para ya salir de este problema y no estar con el pendiente. Pues de eso vamos a platicar, de las secuelas que a muchas personas han sentido, han resentido, muchas otras. Vamos a platicar con el doctor Omar Robles. Sí. Urgenciólogo de ahí del Seguro Social. Urgenciólogo. Sí, y como dice Erika, pues vamos a platicar un poquito acerca de este tema, pues que a todos en estos casi 2 años, bueno, casi 3, ¿no? Uh-huh. Que hemos tenido esta pandemia. No, dos. Vamos a cumplir 2 ahora en marzo. Ay, ya me está asustando. Sí. Bueno, entonces es mucha la gente que ha padecido este problema. Yo creo que somos muy poquitos los que no nos habíamos contagiado. O quizá a lo mejor ya te enfermaste. A lo mejor me contagié, yo ni en cuenta me di, pero bueno, sí vamos a platicar un poquito de qué es lo que pasa después de que tuvimos el COVID, ¿no? Sí, a ver, sabemos que no hay tanta información porque esto pues sigue siendo nuevo. Relativamente nuevo. Bueno, yo diría nuevo y ni siquiera tan relativamente, pero sí sabemos que hay algunos estudios, que es mucha la gente que se ha pues quejado, digamos, de los padecimientos que ha traído que ha traído el COVID después de haberlo pasado, superado. Entonces, ¿qué ibas a decir, compañero? Iba a decir que el teléfono es el 6622-12-6655. Repito, 6622-12-6655 es el teléfono en cabina. Y el WhatsApp, me lo sopla, por favor, porque no... A ver, 6628-472364. A ver, ¿cómo otra vez? ¿Cuál? 6628-472364, para que cualquier duda ahí que pudieran tener ahí con... Sí, aprovechen que va a estar el doctor, que va a platicar con nosotros y mándenos un mensaje, díganos si usted es de las personas que ha tenido algún padecimiento extraño. Sabemos que hay muchas personas que han experimentado todo tipo de
pues de malestares o de cosas raras, ¿no? En su cuerpo, que dicen, es que esto a mí no me pasaba hasta que tuve COVID o hasta que pasé por el COVID, ¿no? O sea, fatiga, sí, falta de memoria, se habla de depresión, el impulso sexual en muchas personas dicen ya se me acabó, ¿no? Decaído. De muchas maneras, muchos, digamos, pues padecimientos o molestias o que cómo se les podría pues así, decir? sí, padecimientos, son padecimientos. Bueno, nos estamos viendo y escuchando también por las redes sociales, por el Cara de Libro, por el FB, las señales de Facebook de Libera Radio. Estamos en Libera Radio Sonora, es la nueva página, la página oficial principal de Libera Radio en Facebook, Libera Radio Sonora. Y bueno, pues nuestra antigua o nuestra original página, digamos. En la que siempre estamos castigados y por la sí, que tuvimos que cambiar. Se llama Libera Radio y ahí también estamos por lo pronto todavía, mientras poco a poco pues esto va acabando de transitar a la nueva. Estamos en Twitter, @libera_radio, y también estamos en Instagram, tenemos canal de YouTube. Libera Radio, un ejercicio de comunicación ciudadano e independiente. Adelante. Entonces sí, llámenos, mándenos un mensaje, díganos cómo se siente, usted ha padecido algo, lo que sea, échenos un grito, un mensaje al WhatsApp al 6628472364 o una llamada al 6622126655. En un momento más vamos a tener al doctor Omar Robles, urgenciólogo del Instituto Mexicano del Seguro Social, y bueno, va a intentar sacarnos de las dudas que tengamos y vamos a platicar sobre esto, las secuelas del COVID. ¿Comenzamos? Comenzamos, por supuesto. Bueno, fatiga, falta de memoria, falta de aire, alteración del sueño, dolor de cabeza, sensibilidad en la piel, así como ardor, ¿no? O la pérdida de la sensibilidad en las manos principalmente, se habla de eso, o dolor general, arritmia, hasta pérdida de memoria, se habla de depresión. En el tema de la pérdida de memoria, bueno, algunas de estas yo las he padecido, hay otras en las que personas muy cercanas a mí me han tenido la confianza de decirme, fíjate que estoy sintiendo esto, me está pasando esto otro, y entonces de alguna manera todas tenemos como conocimiento de todos estos padecimientos o dolores por personas cercanas. Entonces, eso es solo alguna de las secuelas que deja el COVID. Como experiencia propia, yo les puedo decir que hasta hace poco recuperé el olfato, tenía dolores de cabeza, pero principalmente, y de esa sí creo que todavía no me he aliviado, es el tema de la memoria. No como pérdida de memoria, pero sí me falta más la memoria, tardan más en llegarme las palabras a la cabeza, olvido muchas cosas, es como si estuviera distraída la mayor parte del tiempo. Ahora tengo que llevármela con el papelito y la pluma para todos lados, porque si no, de veras a veces me pierdo y me les voy. ¿Ustedes? Sí, fíjate que hace poco entrevistamos a una amiga ahí. Y me comentaba, ¿sabes qué? Me dijo, antes de empezar la entrevista, ¿no? ¿Sabes qué? No te agüites si se me fue el rollo, me dijo. ¿Por qué? Porque así lo que dices tú, se le iban las palabras, sí, cuando quiere expresar algo y se quedaba así, coloquialmente, se quedaba patinando, ¿no? Entonces, tratando de encontrar la palabra que ella quería y se queda ciclada y me dice, ¿sabes qué? Esto es una secuela que me quedó del COVID, que inclusive, perdón, estuvo muy grave. Ella, en la primera, haz de cuenta, en la primera fase que tuvimos de COVID, de las primeras olas. Entonces, sí, la verdad, sí es preocupante. Digo, no hay casos tanos. Ahorita vamos a comentar con el doctor esto, a ver qué ondas. Pero lo que yo he sabido, yo que trabajo aquí en la Secretaría de Salud ahí, que sí es bastante recurrente, pues parece que no, pero es bastante recurrente la cuestión esta de la memoria. Sin en cambio, hay unas cosas que te recomiendan ahí, que es el hacer ejercicio. Es de cuenta, la falta de aire, al momento en que uno está con la falta de aire, también no oxigenas completamente el cerebro, y es por eso que uno está,
ahora sí que patinando con las palabras o que se le va la memoria. Entonces... Y tomar agua yo creo también va a ayudar, ¿no? Es tomar agua, hacer ejercicio, o sea, mínimamente caminar 15 minutos, media hora y alimentarse bien. Eso también va a ayudar mucho a que empecemos a recuperar las cosas que tenemos antes, pues, ¿no? Obviamente, tratarnos, porque muchas de las personas padecemos de alguna enfermedad crónico-degenerativa, puede ser, ya pues diabetes, hipertensión, dislipidemia, no sé. Puede ser algunas cosas. Entonces tenemos que cuidar nuestra alimentación y obviamente ahora más que nunca debemos hacer el ejercicio. Más que nunca. Sí. Pues fíjense que 178,000 personas con diversas complicaciones son los pacientes que ha atendido el Instituto Mexicano del Seguro Social. Con diversas secuelas, pues, ¿no? 178,000 pacientes han ido ¿hasta qué fechas? Se han rehabilitado, pues, en estos 2 años, a grosso modo, ¿no? Con COVID, dices. Sí, rehabilitación post-COVID. Sí, estamos hablando solamente del seguro, Imagínate. Pero rehabilitación de qué tipo? ¿Rehabilitación pulmonar? Rehabilitación así en general, de diverso nivel, pues, ¿no? Pero que quedaron, pues, digamos, lo que pasa es que, pues sí, una cosa es haber estado hospitalizado, incluso haber estado intubado, ¿no? Haber estado días o semanas inconsciente, sin movimiento físico, etcétera. Y otra cosa es, pues, que sí te viste mal, pero por ejemplo en tu casa nunca perdiste la conciencia, todo este tipo de cosas. Claro, los que han estado hospitalizados, pues requieren de una terapia mucho mayor, ¿no? Y es más comprensible, o no sé, no soy experto, ahorita se lo preguntamos, es más comprensible que tengan, pues, estas secuelas físicas, ¿no? La fatiga, los dolores, etcétera. Yo en mi caso, por ejemplo, pues tuve síntomas leves, se puede decir, pero se me ha quedado un dolorcito de cabeza que llega en el momento más inoportuno. Es un dolorcito que también me nace a veces en las encías y le busqué por ahí y no soy el único, no lo estoy inventando, no es trastorno mental, secuela de COVID. No, ya estaba loco. Dolor en las encías, que me da vuelta en las encías y luego se me sube a la cabeza y luego me baja, o sea, es una cosa muy extraña. Trastornos de sueño, la cosa de la concentración, sí, aunque eso poquito a poquito ya lo voy. Y entonces hay este término que se le ha llamado COVID largo, ¿no? O long COVID, sí. O COVID largo, pero parece que no tiene como todavía un sustento como científico, ¿no? Sino es como más bien como la gente le hemos querido poner, una cosa así. Sí, lo que pasa es que también, pues, de alguna manera, sí, el SARS-CoV-2 es una enfermedad que epidemiológicamente sí es conocida, pero este caso, perdón, el SARS-CoV-2, este caso del COVID, es relativamente nuevo para todos. Que los coronavirus, lo que entiendo es que los coronavirus se conocen desde el siglo pasado, tiene mucho tiempo. Conocemos el SARS-CoV-1 y este es el SARS-CoV-2. Estas cepas son distintas, pues entonces conforme ha ido avanzando esto, ya ven que al principio era un pandemonium, ¿no? O sea, era a la torre, no sabemos nada. Y hasta la fecha no se sabe tanto. Pero te digo, al principio fue un caos, pues, ¿no? Porque no sabemos ni cómo manejarse, o sea, es decir, fue muy caótico. Ahorita ya estamos un poco más con un poco más de conocimiento, más sin en cambio nos falta mucho por conocer de esta enfermedad, ¿no? Bueno, vamos a un corte, volvemos en un momento, vamos a platicar con el doctor Omar Robles sobre los padecimientos que está teniendo la gente. Estamos teniendo muchos. ¿Sobre qué? Las secuelas del COVID, ya ven, esa es una secuela del COVID. Libera Radio. La libertad es herramienta de todos. Libera Radio, aquí en Radio Sonora. 94.7 FM, Radio Sonora. Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud. ¡Y arrancan! Ni las trampas del Yescolín detienen al elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural. La media naranja reparte cariñitos. Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud.
cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Come como nosotras y ponte saludable. ¡Pura vitamina! El cáncer infantil puede llegar a ser curable si se detecta a tiempo en un 65% de los casos. Es primordial que como padre de familia estés atento al primer síntoma de este padecimiento. Estos dependerán en gran medida del tipo de cáncer que se desarrolle. Los más comunes son fiebre sin causa explicable, cansancio, disminución del apetito, moretones en extremidades, crecimiento de ganglios, pérdida de peso, entre otros. Es de suma importancia que acudas a tiempo con tu médico para aumentar las posibilidades de curación. Febrero, mes de la lucha del cáncer infantil. Secretaría de Salud. En Sonora Noticias AM con Selena Altamirano, todos los miércoles tendremos Mesa de Análisis con Pati Osuna. En Baja California se generó una guardia estatal de seguridad e investigación. Y Juan Carlos Puebla. Mi problema es más lo que hizo él al frente de la Secretaría de Seguridad Pública a nivel federal. Mesa de Análisis, todos los miércoles en Sonora Noticias AM con Selena Altamirano. Comprometidos con informarles de manera veraz, en este equipo de noticias trabajamos diariamente para conocer y reflexionar sobre los acontecimientos más relevantes de la vida pública sonorense, de México y el mundo. Hola, ¿qué tal? Gusto de saludarlos, nos acompaña la voz. Soy Aaron Araiza y le invito a que nos acompañe de lunes a viernes a partir de la 1 de la tarde aquí en Sonora Noticias PM por Radio Sonora. Pueblito Sencillo, donde yo nací. Hermosillo, la gran capital desde 1879. XHHB 94.7 FM, Radio Sonora, nuestra radio. Libera Radio, aquí en Radio Sonora. Militantes de la radio libre. Libera Radio. Libera Radio, aquí en Radio Sonora. Buenas tardes, volvemos, estamos aquí en esto que es Porque a todas y a todos pertenece la palabra, o como dijera mi compañero aquí, refugio, porque a todos y a todos pertenece la palabra. Sí, en cambio, así se llama el programa. Sí, nos encontramos en esta ocasión hablando, si nos estaban escuchando hace ratito, para quienes apenas están conectando, sobre las secuelas del COVID, que muchos que ya pasamos por el COVID y que tuvimos la fortuna de superarlo, ¿no? Y de que aquí estamos todavía, pues hemos estado padeciendo, ¿no? Dolores de cabeza, cansancio, fatiga, falta de memoria, falta de concentración, falta de sueño, apetito sexual, todo tipo de cosas. Se habla incluso hasta de... Falta de apetito sexual, perdón. Falta de sueño, sí. Entonces, hasta de depresión se ha estado hablando, ¿no? Sí. Entonces, en este momento tenemos en la línea al doctor Omar Robles. Él es urgenciólogo del Instituto Mexicano del Seguro Social y, bueno, va a platicar con nosotros sobre este tema y tratar de despejar las dudas que tenemos mis compañeros y yo, y pues cualquier llamada o mensaje que nos hagan en este momento. Buenas tardes, doctor Omar Robles. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, pues qué gusto que nos esté acompañando en este programa el día de hoy. Hemos estado así haciendo una descripción de estos padecimientos que han sido, enlistados por muchos y muchas, y también un poco por nosotros. Usted como profesional de la salud, ¿qué sabe del tema? Así en general, ¿qué es lo que tiene en conocimiento? Se refiere a la enfermedad de COVID-19. Las secuelas las secuelas que pudiera tener las personas al momento de haber padecido el COVID. Las secuelas habría que entenderlas como una consecuencia de algo, ¿no? En este caso específicamente de una enfermedad, y es como un daño que quedó en alguna parte del cuerpo. En este caso, hablando de la enfermedad de COVID-19, igual, dependiendo del órgano que fue, más afectado, quedan las células de ese órgano lastimadas, con un daño ya sea parcial, temporal o permanente en el peor de los casos, ¿no? Entonces, si habláramos de que
fueron muy afectadas las neuronas, los nervios, por ejemplo, del nervio olfatorio, pues esas células pueden quedar con un daño parcial, temporal, y poco a poco ir recuperando el olfato. En el peor de los casos, esas células quedan tan lastimadas que el daño es permanente, es decir, las personas no recuperan el olfato, ¿no? Es decir que esto se les puede quedar ya por... Sí, se puede convertir en algo crónico. Sí, las secuelas pueden ser parciales, temporales o permanentes. En los pulmones sucede lo mismo. Si el daño pulmonar, el daño a los alveolos fue muy grande, que tuvo que cicatrizarse o se fibrosa los alveolos, entonces esas células no van a poder hacer el intercambio gaseoso, por ejemplo. Entonces la secuela sería una persona que tenga una dificultad para respirar y para oxigenar de manera permanente. Entonces, y lo mismo sucede con las células, por ejemplo, nerviosas de la nariz, con las células del riñón, con las células del hígado. Es decir, la secuela es el daño que quedó después de una enfermedad, que puede ser parcial, temporal o permanente, ¿no? Entonces, esto se da ¿por qué exactamente se da? Porque no todas las enfermedades dejan secuelas. Así es. Al haber una enfermedad, una infección, tratándonos de cerrar a COVID-19, pues es una infección, ocasiona un proceso inflamatorio, una serie de citoquímicos, de células que se acumulan en un determinado lugar. Por ejemplo, el pulmón. El pulmón cuando se inflama, así como cuando se da un golpe en la mano, en la uña, que se pone rojo, que aumenta de tamaño, que aumenta de calor, y pasan unas horas, unos días, y eso se desinflama, se deshincha, como comúnmente se dice, ¿no? Bueno, en una infección sucede algo muy parecido. Se llena de agüita, se inflama, y esas células y esos citoquímicos tienen la intención de sanar esa lesión. Sin embargo, cuando la reacción es exagerada, es decir, es mucha la inflamación, ocasiona un daño al cuerpo. En lugar de ser algo beneficioso o benéfico, que trate de reparar una lesión, por ejemplo, si tú te cortas y la herida no es muy grande, y tú la dejas ahí y no haces absolutamente nada por esa herida, el cuerpo tiene sus propios mecanismos para sanar esa herida. Si es muy grande, pues obviamente no va a poder sanar o recuperarse, cicatrizar el propio cuerpo. Pues bueno, cuando la inflamación es mucha, causa daño a los tejidos, dependiendo de qué tejido hablemos. Por ejemplo, si es el pulmonar, como les decía, se inflama tanto que las células se rompen, que las células dejan de funcionar, y si su función es el intercambio gaseoso, es decir, sacar el CO2 y meter el oxígeno, esa célula queda dañada, queda rota, queda fibrosada, cicatrizada, y entonces ya no puede hacer esa función. ¿Cuál sería el mecanismo así fisiopatológico? Principalmente es el mismo proceso inflamatorio, el que el mismo cuerpo tiene para aliviarse. Ese mismo mecanismo, cuando es exagerado y por mucho tiempo, daña las células, las rompe, las hace que dejen de hacer su función. Eso sería así la fisiopatología, el daño celular. Qué fuerte está esto, doctor. No me hubiera imaginado que era tan así, tan rudo, ¿no? Todo esto, y que incluso se hable de que pueda convertirse en algo crónico. Entonces, sí. Entonces la secuela permanente sería cuando esa célula no solo se inflamó por la enfermedad, sino que se rompió, quedó dañada de manera permanente y ya no funciona. Entonces, cuando ya no funciona, pues ya no puede hacer su célula, su función de, por ejemplo, liberar toxinas como el riñón, como producir orina, que el hígado no pueda metabolizar determinados medicamentos, que los vasos sanguíneos ya no lleven la sangre oxigenada donde debe de llegar. Entonces la piel empieza a sufrir también zonas de isquemia o de muerte celular. En el cerebro, si se lastimaron muchas células, por ejemplo las de la memoria que mencionaban ahorita, pues vas a tener una dificultad pues para la memoria, ¿no? Para recordar cosas, o por lo menos de manera más ágil o como lo solías hacer, ¿no? Así es en general lo que sucede, ¿no?
Y por ejemplo, el dolor de cabeza y los trastornos del sueño, no sé si vayan por el mismo rumbo, pero ¿a qué se deben esos? ¿Qué parte se dañó? ¿Se dañaron células cerebrales en ambos casos? Puede ser que hayan habido células, neuronas, pues que se quedaron lastimadas, pero también pueden ser que los vasos sanguíneos que llevan la oxigenación al cerebro hayan quedado muy lastimados. Entonces, el dolor en general es un signo, es como una alarma, pues, ¿no? Que el cuerpo te está avisando ahí que algo no está bien. Entonces, ustedes habrán oído de el ácido acetilsalicílico con cafeína, por ejemplo, ¿no? Para no decir nombre comercial. Pero una de las funciones es que hace que los vasos sanguíneos se contraigan, se hagan más chiquitos. Entonces, eso quita el dolor de cabeza. El COVID, por ejemplo, puede ser que los vasos sanguíneos que llevan el oxígeno al cerebro hayan quedado lastimados, y entonces al no recibir un aporte adecuado de sangre el cerebro, pues prende el foco rojo que es el dolor de cabeza. Ahora, en cuanto al sueño, por ejemplo, aquí intervienen muchas cosas, porque hay que recordar que no es una enfermedad de 2-3 días, es una enfermedad que puede durar 7, 14 días, y de ahí en adelante el daño que te haya dejado, el tiempo que hayas durado hospitalizado, el cambio de horario que hayas tenido que sufrir porque pues no podías dormir en la noche porque te faltaba el oxígeno, duraste muchos días hospitalizado, te causó un estrés emocional, laboral, económico. Eso también puede ser una secuela no física, pero sí psicológica, ¿no? Que te mantenga de manera permanente en tensión, que te cambie el horario, que no descanses bien, y eso propiamente de la enfermedad como un daño celular, pues quizá no, pero sí todo el proceso de enfermedad ocasionó que cambiaras muchos ritmos de vida, te ocasionó un estrés permanente, perdiste un familiar, una papá, un abuelo, un hijo, tu hermano, entonces esposa, familias enteras, como lo vimos, y eso es difícil de superar. Sí. No es propiamente el virus el que causó un daño específico en las células, sino que es todo lo que conlleva esta enfermedad. Son los daños colaterales, ¿no?, del COVID. Entonces, doctor, ¿genera deterioro neurológico? Sí. Un deterioro, estaríamos diciendo, como que es algo que poco a poco, con el tiempo, va lastimando, como por ejemplo la diabetes o la hipertensión, que son enfermedades crónicas, que son enfermedades que tardan años en ocasionar un daño permanente. Eso sería un deterioro, ¿no? Y poco a poco perdiendo una función. Aquí es algo más rápido, algo más agudo, un daño a la célula, y que ocasionó un daño permanente, es decir, que dejó de funcionar la célula. Eso es lo que sucede. El hecho de hacer ejercicio o haber estado en actividades físicas ayuda a que no te pegue tan fuerte, es decir, ¿te ayuda el hecho de hacer ejercicio para combatir un poquito la enfermedad? Claro, entre mejor parado te agarre, pues menos daño te puede ocasionar, ¿no? Entre más sano o entre mejor estado de salud tengas, es más difícil que el virus, que esta enfermedad te haga mayor daño, pues, ¿no? Si tú tienes una buena condición física, que tienes unos pulmones bien ejercitados, que tienes una buena cantidad de hemoglobina, que transporta buena cantidad de oxígeno, pues es más difícil pues que te deje secuelas esta enfermedad. Pero vimos trompetistas, saxofonistas que tú esperarías que tuvieran un pulmón de acero y que fallecieron, ¿no? Que aún así el proceso inflamatorio fue tan exagerado que hasta fallecieron. Entonces, sí ayuda, desgraciadamente en esta enfermedad en específico, en algunos casos no contó, pero claro que ayuda. Doctor, tenemos que ir a una pausa, pero ahorita volvemos y pues le pedimos que se quede con nosotros porque todavía tenemos algunas preguntas más. Vale. Gracias. Volvemos. Porque la libertad rima con verdad. Libera Radio, aquí en Radio Sonora. Comunícate con Radio Sonora 6628-472364. Mensajes de texto y WhatsApp.
Banqueteando con Alejandra Almada. Alejandra Almada. Todos los sábados de 1 a 2 de la tarde, disfrutemos de la música que nace en Sonora. ¿Eres solista o tienes alguna banda? Participa en Banqueteando. Te esperamos a través de Radio Sonora. Hablemos en corto, donde las noticias van más allá del ámbito periodístico. Un espacio para la cultura, la ciencia, el deporte y la ciudadanía. Con Alejandra Almada y Hugo Encinas. Los esperamos los sábados de 7 a 9 de la mañana, solo por Radio Sonora, nuestra radio. Noticias. Radio Sonora. Cortes informativos. El reporte más oportuno. Hola, ¿qué tal a quien sintoniza la señal de Radio Sonora? Mi nombre es Rafael Rentería y a continuación les vamos a dar a conocer la siguiente información. En la búsqueda de llegar a un acuerdo, se encuentra el Ayuntamiento de Hermosillo con el propietario de un pozo que surte de agua a la comunidad del Saucito y solucionar de esta forma el desabasto en ese servicio que sufren sus habitantes. Así lo reconoció el secretario de la comuna, Florencio Díaz Armenta. Esta y más información la van a poder seguir escuchando en los diferentes cortes informativos de Radio Sonora. Sigan con nosotros. Noticias. Radio Sonora. Cortes informativos. El reporte más oportuno. Última morada del héroe de la humanidad, Jesús García, Nacosari, donde la tierra da la materia prima para que el mundo funcione. XHARI 105.5 FM. Radio Sonora, nuestra radio. Escuchas Libera Radio, un concepto de ACMAC, Acequia Comunicación Multimedia. Libera Radio, aquí en Radio Sonora. 7:32, porque a todas y a todos pertenece la palabra acá en Libera Radio en Radio Sonora y en Refugio Velázquez, Erika Yacuno, Ismael Ángel y el Carlito Rivera estamos haciendo el programa el día de hoy. Estamos platicando con el doctor Omar Robles de las secuelas del COVID. 6622-126655, el teléfono que encamina. ¿Tienes ahí un comentario? Sí, por WhatsApp dice soy mamá. Bueno, no nos dejó su nombre, pero aquí dice secuelas post-COVID. Me la pasé oliendo a humo y nadie más lo olía. Ah, caramba. Eso sí se me hace, está como raro, pero de esos, bueno, es por eso que estamos hablando con el doctor, porque estamos hablando de muchas secuelas de todo tipo que tienen diferentes afectaciones o niveles de afectaciones, unas cosas que a unos nos pueden parecer rarísimas como esto, o por ejemplo a mí se me hace raro eso de que dicen que puede provocar depresión. Entonces, bueno, por eso estamos platicando con el doctor Omar Robles, urgenciólogo del IMSS, y bueno, está aquí tratando de de abrirnos un poco el panorama respecto a todas las preguntas que tenemos sobre las secuelas del COVID. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. A ver, aquí está escribiendo, soy mamá, ojalá que nos digas tu nombre, por favor. Mientras seguimos platicando, también aquí había otra pregunta que dice que si hay que hacerse un estudio luego de pasar por el COVID para saber qué secuelas pueden tener. Ahí está. A ver, doctor, ¿nos oyó la pregunta? Doctor, ¿nos escucha? Sí, claro. Respecto a la primera comentario, que tenía un olor que olía a humo, es también parte de lo que les comentaba hace rato. El daño o la inflamación que sufre la célula puede dejarle un daño parcial o total. Uh-huh. Total, dijimos que era cuando pierde la función por completo, ¿no? Sí. Pero cuando decimos parcial o temporal, es cuando la célula queda aturdida y entonces, como la señal de radio, no recibes la señal, o llega pero con mucho ruido, o te corta. O distorsionada. Al fin y al cabo, los nervios son como unas antenas que están recibiendo información, ya sea si se trata de la nariz, pues la información que están recibiendo son los olores, ¿no? Si se trata de la mano, la información que está recibiendo esa antenita, pues es cómo está rugoso, está picoso, está caliente, está frío, ¿no? Bueno, cuando la célula está aturdida, no recibe esa señal de manera adecuada.
y entonces puede estar recibiéndola distorsionada, la señal, ¿no? La información. Y entonces hay personas que decían que olían mucho a excremento, por ejemplo, que olían mucho a detergente, o personas que quedaron todo lo contrario, hipersensibles, es decir, era demasiado receptivos y un pequeño olor lo magnificaban. Por ejemplo, hay quien no toleraba el cloro, por ejemplo, que cualquiera no huele a cloro, y ellos decían, sí, huele muchísimo a cloro. Entonces, eso es parte de un daño también celular, que puede ser que reciba de manera exagerada, o que reciba muy baja la señal, digamos, la sensibilidad que debería de recibir. Eso es parte del aturdimiento, eso es parte del no funcionar de manera adecuada de la célula, pues, ¿no? Así me parece que la comparación con una antena recibiendo una señal es una buena ejemplo, como para entender lo que sucede, pues, ¿no? Es algo que está recibiendo información, que la antena se cayó, como cuando le poníamos el gancho y de ropa a la tele. Bueno, pues igual la mueves para un lado, la mueves para el otro, hasta que recibes bien la señal, o de plano ya nunca va a recibir bien la señal esa televisión o esa neurona, pues, ¿no? Algo parecido es el COVID, es un daño celular que puede ser parcial, permanente o total, pues, ¿no? Entonces sí, los aromas distorsionados fue una secuela común. El sentir calor en las manos era una secuela común. Trastornos gastrointestinales, personas que sufrieron un daño de las neuronas ahí que se encargan de mover el intestino, y estreñimiento crónico, con lo cual no batallaban para hacer del baño, o todo lo contrario, diarrea frecuente, porque ya las células del intestino pues ya no caminan igual. Eso también pueden ser secuelas. Fíjate que un compañero de trabajo ahí me comentaba eso, fíjate, como que ahora soy más estreñido, dice, ha de ser por el COVID, o sea, lo dijo de broma, ¿no? Pero igual pero ya me está aclarando que puede ser posible, ¿no? Ahí tenemos otra pregunta ahí. Como les decía, dependiendo de la célula que sea lastimada, va a ser la manifestación, pues, ¿no? Okay. Es Isa Ruiz de la Jesús García. Saludos, Isa, muchas gracias por escucharnos. Dice, de la nada me venían oleadas de ese aroma, de lo del humo, ¿no? Me la pasaba como loca buscando donde pudiese haber algo. Me iba directo a los contactos eléctricos. Duré como 20 días así. Pues qué bueno que se le quitó, ¿no? Pero, doctor, la mayor parte de estos padecimientos se quitan, o bueno, todavía no hay tantísima información, sabemos que esto es nuevo, pero hasta donde usted sabe, ¿qué información tiene respecto a esto? ¿Se van la mayor parte de estos padecimientos o se están quedando? ¿Cómo la ves? Los síntomas suelen desaparecer, parcial o total, como les decía. La gran mayoría resuelve y vuelves a recuperar tu olfato, y vuelves a recuperar tu sensibilidad, vuelves a recuperar tu capacidad para hacer ejercicio. Va a ser la velocidad de recuperación va a depender del grado de inflamación que tuviste. Por ejemplo, en la primera oleada se recordarán que era la pérdida del olfato y del gusto. Y era súbito. Lo perdías de un día para otro, o podías empezar con disminución de la sensibilidad hasta que la perdías en el cuarto o quinto día, y luego a partir del 10, 11, 12 lo ibas recuperando poco a poco, ¿no? Entonces la gran mayoría recupera esas secuelas, se recupera, pues, ¿no? Pero como les decía, hay personas que van a quedar de manera permanente dependientes de oxígeno, porque se cicatrizó su pulmón, se fibrosó su pulmón, entonces ya no puede oxigenarse, pues, ¿sí? Qué fuerte. Oye, y también para preguntarle, el hecho de hacer, bueno, lo que yo tengo entendido es, hay unos ejercicios que pudieran ayudar a que te recuperes un poquito más rápido. Es decir, para que los pulmones traten, ¿no? de recuperarse de manera más rápida. No sé si tengas pulmonar, ¿no? Sí, no sé si tengas conocimiento de eso, o bien es en general un ejercicio específico, o bien hacer ejercicio, alimentarse bien y tomar agua, o es algo así en específico. Otra vez, va a depender mucho de cómo se haya manifestado la enfermedad en ti. Si tuviste una enfermedad grave que requeriste hospitalización, que requeriste intubación con manejo con ventilador,
es decir, tu daño va a ser muy fuerte, muy severo y vas a necesitar todo un proceso de rehabilitación pulmonar de meses, ¿no? Si fue algo muy leve, una neumonía, pero que a los 14 días te recuperaste, entonces el ejercicio normal, el habitual, el caminar, el trotar, las inspiraciones profundas, pueden ser suficientes, ¿no? Va a depender mucho de cómo se haya manifestado en ti la enfermedad. Es por eso que creo que preguntaron ahorita que si hay que hacerse exámenes de laboratorio después de la enfermedad. Pues sí, estudios, dice, se tienen que hacer estudios después de padecer la enfermedad. Si tuviste una enfermedad de manifestación grave, sobre todo, si fue de las más leves, de que estabas muy sano, que a los 7 días te recuperaste por completo, pues a lo mejor y no sería indispensable. Pero si tuviste una enfermedad grave, que requirió hospitalización, que realmente batallaste para respirar, que desarrollaste una neumonía, que ya pasaron los 14 días y sigues sin oler, por ejemplo, sí va a ser muy importante que te hagas estudios. ¿Cuáles? Va a depender lo que tu médico te diga. Si te dice tu médico, tu hígado se inflamó demasiado durante la enfermedad, pues entonces tendrás que hacer exámenes de laboratorio y ultrasonidos para ver cómo está tu hígado. Si te ocasionó una falla renal, por ejemplo, pues tendrás que hacerte exámenes de laboratorio para ver si se recuperó tu riñón por completo. Si tuviste una neumonía, pues vamos a ver qué tanto vas a oxigenar después de la enfermedad. Sí hay que hacer estudios, sí hay que hacer exámenes después de la enfermedad, sobre todo si fue en manifestaciones graves. Doctor, ¿provoca depresión? Puede provocar depresión, sí, sobre todo en relación a la afectación que te haya tenido, que te haya ocasionado en el ambiente social, sentimental, por ejemplo, ¿no? Pero así que el virus por sí solo te dañe una célula específica de la depresión, no he visto, la verdad, no he leído nada. Pero sí hay muchísima gente que queda deprimido, que no se puede integrar a sus trabajos, que no se puede integrar a la sociedad, incluso hasta para relacionarse en la familia a veces le es difícil, ¿no? Por el tiempo que duró ausente, sobre todo aquellos que duraron aislados por semanas, ¿no? Sí, pues ahí es comprensible, ¿no? Doctor, ¿qué pasa con un niño? ¿Qué pasa con los niños? Esa pregunta ya a lo mejor por ahí hubiéramos empezado porque me parece importantísimo. No voy a decir que nosotros ya estamos de salida porque pues no, estamos jovencísimos, pero sí, ¿qué va a pasar con estos niños que, por ejemplo, bueno, aquí en México no están siendo vacunados, todavía no, bajo el argumento de que pues los niños se enferman menos o les pega menos fuerte, digamos. Pero ¿qué pasa con ellos? ¿Hay estudios? ¿Tienes conocimiento de algo? Pues ¿Cómo están las secuelas con ellos? Lo que se ha visto con esta enfermedad, porque hay que recordar que no tenemos antecedente de esta, o sea, lo que hemos aprendido con esta enfermedad es que en verdad al niño le pega de manera leve, es decir, sus manifestaciones son en la gran mayoría como un resfriado común y corriente, pero también empezamos a ver que algunos niños desarrollaban una respuesta inflamatoria exagerada y muy particular también, que puso en peligro la vida de varios niños y que murieron algunos también. Entonces, sí les da de manera leve a la gran mayoría, pero existe un pequeño grupo, y sobre todo que está tratando de relacionar con factores genéticos, con factores de respuesta propia del menor, y que desarrollan una respuesta inflamatoria anormal, exagerada y muy particular, y pone en peligro su vida. Entonces, si habláramos de las vacunas, siempre hay que elegir ponérselas, siempre. ¿No crees que vayamos a tener que estos niños en 5 años más sean adolescentes dispersos, con falta de memoria? No hay estudios de eso, no se sabe todavía, no hay hipótesis por lo menos. No, porque apenas van 2 años. Ajá. Entonces, en teoría le da de una manera leve a la gran mayoría, muy pocos desarrollan una respuesta inflamatoria exagerada y en teoría quedan sin secuelas, pero van apenas 2 años. Pues, sí. Como usted menciona, bueno, veremos cómo sale esta generación dentro de 5 años, cuando entren a la escuela, cuando se les empiece a evaluar su capacidad de análisis, capacidad para resolver problemas,
estaría por verse, ¿no? Pero ahorita con estos apenas 2 años no ha pasado el tiempo suficiente para saber qué va a pasar con estos niños, específicamente con la pregunta que haces de cómo van a convivir en la sociedad, cómo se van a desenvolver en la sociedad o en el ámbito escolar. Pues esos pequeños que todavía no están en la escuela, pues lo sabemos. Pero, bueno, por ejemplo, sí sabemos que de manera indirecta el COVID ha influido en la forma de llevar la escolaridad de todos los menores. Sí. Entonces, podría ser una secuela, bueno, a lo mejor no física, ¿no? Pero sí en el ambiente, en el ámbito social y de educación, claro que lo afectó, ¿no? Pues esperemos, sí. Hay de secundaria que no ha ido a la secundaria, ¿no? O sea, entró a la secundaria en 2020 y no fue prácticamente. Así entonces es. no conoce lo que es una secundaria como la conocemos, ¿no? Sí, esperemos que para en muy poco tiempo ya podamos contar con las vacunas también para los niños, que me imagino yo que van a estar dentro del esquema de vacunación en la cartilla de vacunación, pues, ¿no? De rigor, ¿no? De rigor. Esperemos que ya empiecen a vacunarse estos niños. Y también, para comentar también, el hecho de que, bueno, ahorita van a la baja todos estos casos, qué bueno que ha habido ya la baja de casos de COVID, pero también tiene que ver que quizá confundimos algunos síntomas. En este caso puede ser un resfriado leve, puede ser una influenza. Entonces todo eso todos esos casos se iban directamente a los centros COVID, ¿no? Entonces esperemos que ahora que ya viene la temporada de calor, disminuyan un poco más. Pues si bien es cierto, la gente iba a los centros de salud, a la Secretaría, al Seguro Social, por cualquier síntoma que pudieran tener relacionado con el COVID. Muchos de esos casos no eran COVID propiamente, otros sí, pero esperemos que ahora que cambie el clima, pues puedan bajar un poco más, ¿no? Sí. Doctor, lo voy a interrumpir. Vamos a un corte otra vez. Ya ahorita entramos al último segmento. Le pedimos que nos espere otro ratito, por favor. Vale. Muchísimas gracias. Violencia sin violencia. La violencia produce más problemas de los que resuelve. Martin Luther King. Libera Radio, aquí en Radio Sonora. Síguenos en Facebook, Radio Sonora 947 FM. Comprometidos con informarle de manera veraz, en este equipo de noticias trabajamos diariamente para conocer y reflexionar sobre los acontecimientos más relevantes de la vida pública sonorense de México y el mundo. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Soy Selena Altamirano y le invito a que nos acompañe de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana aquí en Sonora Noticias AM por Radio Sonora. Dosis diaria de historia. El 3 de marzo de 1929 se promulga el Plan Hermosillo, causando funestas consecuencias al Estado. Radio Sonora, nuestra radio. La perla del desierto, plaza de batallas y amor a la soberanía. Heroica Caborca, legado del Padre Quino y la cultura del esfuerzo. XHSOA 91.5 FM, Radio Sonora, nuestra radio. La violencia es el último recurso del incompetente. Isaac Asimov. Libera Radio, aquí en Radio Sonora. Pues esta semana se está llevando a cabo la vacunación, el refuerzo de vacunación para jovenazos de 18 a 29 años en Hermosillo. Y así es que, bueno, de aquí al 26, y ya sabe usted que el día luego 26 o al día final le dan chance a los rezagados, ¿no? Sí, este caso va a ser el sábado, me imagino, sábado 5 de marzo. Bueno, estamos
Sí, los últimos 2 días, viernes y sábado, a rezagados de cualquier edad. Sí. Aquí en Hermosillo por lo menos le pasamos esa de 18 ¿a cuánto? 29 años. Así es que vaya y vacúnese, es lo que nos acaba de recomendar, y tome el refuerzo también, es lo que nos acaba de comentar el doctor con quien estamos platicando acá en este último segmento del programa. Sí, porque bueno, hay personas que todavía piensan que lo mejor lo mejor que les puede pasar es pues ya contagiarse para salir del brete ¿no? Y según ellos, pues generar inmunidad y quién sabe cuánta cosa. Entonces, no es bueno y lo mejor es vacunarse por el hecho de que de todas las malas noticias, porque son malas noticias lo que nos acaba de decir el doctor, porque siempre existe la posibilidad de que, bueno, primero que se mueran, ¿no? O sea, sí estamos hablando de que tú puedes creer que eres una persona muy sana y ha habido jóvenes, o sea, incluso amigos de nosotros se quedaron en el camino y perdieron contra el COVID. Entonces no es una buena idea el tema de no vacunarse o el tema de contagiarse, que es que para generar anticuerpos, ¿no? Entonces, o lo otro es, bueno, si la haces, pues puedes tener las secuelas de las que hemos estado hablando y pues ya dijo el doctor, ¿no? O sea, incluso puede convertirse en algo crónico, puede que esto ya que no vuelvas a recuperar tu salud por completo. Entonces, a vacunarse, a seguirse cuidando, es muy enfadoso ese mensaje, sí lo entiendo, ya estamos hartos todos de la palabra pandemia, de la palabra COVID, ahora de las secuelas. Pero bueno, eso es lo que estamos viviendo y no somos los únicos, pues no es el planeta completo, así que pues atiendan a las recomendaciones que nos está dando el doctor y a lo que nos dicen los servicios de salud, ¿no? Doctor, estamos en el ya al final de esta entrevista. Le agradecemos mucho que se encuentre con nosotros aquí en Porque a Todas y a Todos Pertenece la Palabra, Libera Radio dentro de Radio Sonora. Y bueno, todavía tenemos 5 minutitos más. ¿Con qué quisiera terminar esta entrevista? Bueno, pues recordar de que el segundo bien más preciado que tenemos es la salud, ¿no? Primero es la vida, después la salud, y la vida sin salud pues no es mucho, ¿no? Entonces hay que seguirnos cuidando, siendo exagerados, promover entre nosotros el cuidarnos y el vacunarnos, ¿no? Es decir, a veces el que me lo diga el médico no me agrada tanto, pero si me lo dice mi hermano, si me lo dice mi mamá, si me lo dice mi abuelo, a lo mejor y causa otro efecto, pues, ¿no? Entonces entre nosotros mismos estimulémonos, animémonos para vacunarnos y seguirnos cuidando. Exactamente, esa es la también parte de esta entrevista, hacer del conocimiento de las personas para que se empecemos a cuidar, porque si nos llega pues a tocar tener esta enfermedad, sabernos más o menos a qué atenernos. Y fíjate que muchos de los que estaban en contra de las vacunas a nivel internacional, pues lamentablemente han perdido la vida, ¿no? Han ido cayendo. O sea, poco a poco han ido cayendo. Estas personas lamentablemente estaban en contra de vacunarse y pues ya se nos adelantaron en el camino, ¿no? Fíjate que en Caborca, en la Y, en Santana y Magdalena también está la vacuna de refuerzo para mayores de 18 años. En Caborca, Y, Santana y Magdalena de hoy hasta el 5 de marzo, bueno, desde ayer al 5 de marzo. Así es que no hay pretexto. En Caborca hasta el 6 de marzo. Órale, pues ahí está. Doctor, una última pregunta antes de terminar. ¿A qué médico tendría que ir uno? ¿Tiene que pasar por el médico general o es mejor irse directamente a lo mejor con un internista? ¿Qué es lo que recomienda cuando están estos padecimientos ya? De manifiesto. Pues sí, manifestándose siempre, más de lo... Siempre el primer médico debe ser tu médico familiar o tu médico general, siempre. Okay. A veces queremos ir ya con el cardiólogo, por ejemplo, pero el cardiólogo ve el corazón nada más, ¿no? Entonces puede haber otras manifestaciones en otras partes del cuerpo que no las pueda ver el cardiólogo y a lo mejor perdiste una semana, ¿no? Entonces siempre, para cualquier enfermedad, el primero que hay que acudir es tu médico familiar, el que te conoce, ¿no? Que también tenemos, es otra, ¿no? El
el mal hábito que tenemos de ir con el médico una vez al año, al menos, para saber si todo está bien y que el médico te conozca. Entonces, ese es otro hábito que deberíamos de tener. Entonces, sí. ante esta enfermedad, hay que ir con tu médico familiar primero, con tu médico tratante, el que te conoce, y en los casos donde te aguantaste, como sucedió también mucho, que te aguantaste hasta que ya no puedes respirar, entonces pues hacer urgencias, pues, ¿no? Pero no es lo ideal, ¿no? Lo ideal es, cuando inicies con tus síntomas, ve a tu servicio médico, ve a tu médico familiar en el Seguro Social, ve a tu centro de salud, en la Secretaría de Salud, y así, ¿no? A tu médico familiar primero que nada. Que tengan un expediente, pues, de nosotros, porque luego a veces hasta nosotros mismos se nos olvidan los padecimientos de antaño. Ajá. Y bueno, ahí como quiera ellos los tienen y dicen, bueno, alguna vez tuvo esto otro. Sí, deberíamos hacer una campaña, muchachos, de visita a tu doctor por lo menos 2 veces al año. Sí, fíjate, no tenemos esa costumbre, ¿eh? A menos que ya estamos muy jodidos ya. Dímelo a mí. Va uno al médico, ahí está la Ismael también, mira. Peor es que ni se para con el doctor. Doctor Omar Robles, muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos aquí en Libera Radio por esta entrevista, por su tiempo y pues por la claridad con la que nos habló, la claridad y la sinceridad con la que nos habló. Sí, muchas gracias, Omar. Estamos pendientes y también les quiero comentar que es empresario, Es empresario. A ver, tiene un café ahí bastante interesante, muy bonito. ¿En dónde? Esperemos que lo puedan visitar ahí. ¿En dónde está el café? El Green Cup, para que vayan ustedes a Denos la degustar. dirección, por favor, doctor. ¿Cuál es la dirección? Les invito el cuco. Es ahí en Sonora y Garmendia. Sonora y Garmendia. En esquina. En esquina de la Nieves Rico, ¿te acuerdas? Ándale, sí, contra esquina ahí. ¿En dónde? Ahí Mira. es muy, muy rico los desayunos, los panes, el café, muy bueno todo. Y pues ahí está el doctor Omar Robles. Muchas gracias, doctor. Van a querer ir a consulta al Green Cup. Doctor, muchísimas gracias. Nos vemos allá en el Green Cup pronto. Muchas gracias. Buenas noches. Y bueno, a todas y a todos nos pertenece la palabra, a ustedes también. Gracias por comunicarse con nosotros, por las preguntas, por las respuestas, por todo. Refugio Velázquez. Buenas noches. Ismael muchas Ángel. Gracias. El sábado 5 va a haber la jornada biocultural en La Sauceda. Los colectivos Ciudadanía Activa, Sonora y Crea un Bosque Urbano. A las 7, a las 9, a las 11, a las 12 y a las 12:30 danza folclórica, los zanqueros, clase de danza, en fin, Día Mundial de la Eficiencia Energética en La Sauceda, en las canchas de La Sauceda. Hay que vayan todos. Vayan. Ahí va a haber hasta clases de danza folclórica por si quieren ustedes aprender un poquito. Hasta zanqueros. Los niños zanqueros. Ándale pues. Carlos Rivera, muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo jueves a las 7 de la tarde aquí en Radio Sonora. Bye. No me tires ni un beso cuando te largues de aquí. Yo negaría todos mis vicios por entrar al cielo por ti.